Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Buen día, hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa Familias de Pacto. Les saluda Israel Mendoza y me acompaña Anita de Mendoza. Bendiciones, hermano. Para nosotros es un privilegio estar nuevamente aquí con todos los radioyentes en este programa y pues estamos gozosos de estar nuevamente con ustedes en línea y sabiendo que pues el Señor siempre tiene para nosotros palabra de vida, palabra de aliento, de fortaleza, y juntos somos edificados en su palabra. Y siempre día a día aprendemos de Él. Y lo más maravilloso y hermoso es que la palabra no regresa vacía, como bien sabemos. Y pues también estamos pues felices que el Señor pues siempre hace su obra en nosotros día a día. Hay un tema muy interesante que nosotros queremos platicar, conversar el día de hoy con ustedes, y es acerca de los conflictos que surgen siempre en el hogar, a veces por falta de comunicación, a veces por falta de ética o incluso a veces por influencia de los valores que surgen en cuanto al cónyuge. Cada uno tiene diferentes pensamientos, a veces por cuestiones emocionales, a veces por malos entendidos o deseos egoístas. Todo eso vamos a tratar de platicarlo y resumirlo en este tiempo que tengamos, y esperamos pues que el Señor nos ayude, ¿verdad? Queremos platicarles acerca de algunas causas de estos conflictos, y una de ellas es el conflicto que surge por las necesidades no suplidas. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces pues hay necesidades básicas que se necesitan en el hogar, tanto para el padre como la madre, como para los hijos, y muchas veces no se tiene ese alcance o no se tiene el conocimiento, o algunas veces se hace caso omiso a eso. Para ello queremos nosotros darles una breve moraleja a continuación, y queremos que escuchen detenidamente qué es lo que dice, y vamos a comentar sobre esto. Escuchen con atención. Ay, ya me tengo que ir. Hoy es sábado. Voy a ir a trabajar para adelantar algo de la semana. ¿Por qué vas a ir a trabajar si es un día de descanso? Mejor compartamos este día en familia y llevamos a los niños a comer un helado, Arturo. Bueno, como podemos ver ahí, hay una pareja que tiene un conflicto. Es algo muy, muy básico, y es que el varón le dice a su esposa que tiene que ir a trabajar para adelantar el trabajo, porque si miramos el escenario real, ¿verdad? Tal vez está muy cargado, pasó la semana muy atareado y sabe que el día lunes se le va a juntar más y puede salir tarde. Entonces viene y dice: voy a utilizar el sábado para ir, mientras que toda la semana está ocupado y fin de semana tiene únicamente para compartir con su familia. Y viene él y dice: voy a ir a adelantar, y le dice a su esposa: no, mejor mira, quédate y compartamos, no vayas. Es un ejemplo tan sencillo, pero que puede generar un conflicto debido a necesidades no suplidas. Muchas personas tienen necesidades básicas como el alimento, el vestuario, sentirse seguras. Toda familia tiene la necesidad de sentirse que pertenece a un vínculo social, en este caso a la familia, y que necesitan ser queridas y amadas. Sí, lo importante en la pareja pues es no ignorar el problema, ¿verdad? Si eso
eso ya está causando algún malestar o conflicto dentro de la pareja, pues lo importante es admitir, ¿verdad?, que hay un problema y que en conjunto, ¿verdad?, la pareja busque solucionar con sabiduría y resolver ese problema. Y en la palabra del Señor, en Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7, habla de un problema que se presentó en la iglesia de Jerusalén. Si usted tiene su Biblia ahí y puede leer juntamente conmigo, yo voy a leer la traducción en lenguaje actual de estos versículos. Y dice la palabra del Señor así: cada vez había más y más seguidores de Jesús, y comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griego y los que hablaban arameo. Y es que los que hablaban griego decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y allí dijeron: nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios, así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de ese trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios, y que tengan el poder del Espíritu Santo. Nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de la oración y a anunciar el mensaje de salvación. A todo el grupo le pareció buena idea, y eligieron a Esteban, un hombre que confiaba mucho en Dios y que tenía el poder del Espíritu Santo. También eligieron a otros 6, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Este Nicolás era de la región de Antioquía y antes se había convertido a la religión judía. Luego lo llevaron ante los apóstoles, y estos pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y oraron. Los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios. Por eso más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús y muchos sacerdotes judíos también creyeron en él. Entonces aquí nosotros podemos leer que se presentó ese problema entre el grupo de cristianos, de seguidores de Jesús, ¿verdad? Porque los judíos que hablaban griego decían que sus viudas estaban siendo desatendidas. ¿Y qué fue lo que hicieron? No ignoraron el problema, ¿verdad? Sino que lo que ellos hicieron es buscar una solución. Y entonces podemos leer ahí mismo en esos versículos que dice: a todo el grupo le pareció buena idea, ¿verdad? Entonces lo importante que también nos enseña la palabra del Señor es que cuando ya empiezan a haber problemas, pues uno tiene que buscar la sabiduría para poder resolverlos, ¿verdad? Así como leímos aquí en este ejemplo. También vemos algo interesante, y es que en este problema dice en Hechos 6:2 que los 12, dice, se refería a los discípulos, convocaron la multitud de los discípulos, dice, y les dijeron: no es justo que dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Busquen pues, hermanos, 7 varones de ustedes de buen testimonio. Eso es algo bien importante. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. ¿Qué obra? ¿Verdad? La obra que estaba en ese entonces ahí. Primero ellos identificaron una necesidad y dijeron el requisito que debían tener esos varones: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces quiere decir que a veces en los conflictos, a veces no, creo que debemos de tener sabiduría y debemos de tener entendimiento para que el Señor nos guíe para resolver los conflictos. Algunas veces las parejas tratan de resolver sus conflictos y otras veces creo que sí es necesario recibir consejo, pero muchas veces el orgullo no deja que uno reciba consejo, porque uno dice: yo no voy a contar mis problemas, o alguien puede decir: es que da vergüenza, se van a enterar de mi vida.
pero a veces es bueno recibir consejo con alguien específicamente que sea una persona confiable, que sea una persona de buena ética. Y la palabra dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Y también dice la palabra que el que no tenga sabiduría, que la pida a Dios. Entonces, la palabra nos da una guía de cómo podemos resolver algunos problemas. El tema aquí es que muchas veces el ser humano se deja llevar solo por lo que piensa y tiene una mente cerrada. Quizás el consejo está en la palabra, o quizás el cónyuge tiene un mejor criterio, pero el mismo orgullo hace que uno no ceda a algún problema. En este caso, el ejemplo que vimos al inicio, en el audio que escuchamos en esta pequeña cápsula, el esposo tenía el afán de trabajar. Y la esposa lo que quería era salir. Muchas veces pasa así, que el esposo se va a trabajar toda la semana y la esposa encerrada en la casa con los hijos. Y lo que quiere la esposa y los hijos es dar una vuelta. Tal vez no se necesita mucho dinero, y no solo ir a caminar a un parque, comprar un heladito o solo despejarse un poco. Pero el esposo no piensa en eso, porque él ha estado trabajando y en el tráfico, en la calle, o en el bus, o en el estrés, y lo que quiere es descansar en la casa. Entonces hay que tener un equilibrio, y la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. Lo que pasa es que a veces uno no quiere acomodar su tiempo, y uno dice, supongamos, ¿verdad? Que yo trabajo toda la semana y fin de semana yo digo, no descanso y yo quiero descansar. No es justo que ustedes están aquí y no están haciendo nada, pero no es así. Los hijos estudian, y supongamos que alguien diga, mire, pero mis hijos ya están grandes, están en la universidad, también estudian y quizás trabajan. Y la esposa también hace la labor de casa. A veces se piensa que la esposa que no trabaja en una empresa o en un negocio, no trabaja. Es que ella no trabaja. Pero no es así. El trabajo de la casa es bien duro. Y es bien... absorbe mucho tiempo. Eso quiero decir. Y eso a veces no se valora. A veces el hombre de la casa no valora eso y dice, es que tú no trabajas. En cambio yo sí vengo cansado. Pero la esposa hace mucho aquí. Si a uno de hombre le tocara hacer todo lo de la casa, uno sabría que el trabajo es duro, porque se hace mucho esfuerzo físico, se hace mucha actividad, y eso es lo que hay que comprender, que ambos tienen que poner muchas veces los problemas en la mesa, como decimos, o dicho en otras palabras, platicarlo y ponerse de acuerdo. Algo muy práctico se me ocurre a mí. Supongamos que quieren tener un momento de distracción, pues quizás, supongamos que se tiene sábado y domingo, pues ocupar 1 o 2 horas para hacer algo distinto, ¿verdad? Entonces creo que a veces las soluciones Dios las puede dar, pero no peleando. Y como vemos aquí, los discípulos se enfocaron en buscar personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, para arreglar esos problemas. O sea, intervinieron. A veces uno necesita el consejo de algún amigo cercano, confiable, que uno sepa que es de buen testimonio y que no ande divulgando nada, porque a veces se cuentan cosas a algunas personas y después ya se sabe por otro lado. Hay que tener sabiduría y saber a quién uno le va a contar y pedir un consejo, y que ese consejo sea fundamentado en la palabra de Dios. Y otro punto también importante a considerar en este punto, que es conflicto por necesidades no suplidas, es también saber de que hombres y mujeres somos diferentes, ¿verdad? Entonces tal vez las necesidades de la mujer no son las mismas necesidades del varón. Por ejemplo, uno lo que necesita mucho es, uno de mujer, ¿verdad? Afecto o el diálogo, porque uno a veces para contarle algo al esposo que sucedió, uno empieza desde lo que le pasó desde la mañanita hasta llegar al suceso, ¿verdad? Y a veces el hombre con cuantas palabras y ya contó todo, ¿verdad? Y uno lo que quiere es hablar y hablar, y entonces uno necesita mucho a veces ser escuchado, ¿verdad? No que
tal vez que le diga qué hacer a uno, sino que realmente a veces uno solo quiere que el esposo lo escuche a uno, ¿verdad? Entonces es de considerar que no somos iguales, por eso es que a veces las necesidades no son suplidas, porque a veces obviamos o no ponemos atención, ¿verdad? Que nuestra pareja muchas veces es diferente a como somos nosotros. Hay mucho de qué hablar de esto, pero estamos tratando de resumir estos aspectos que son importantes y que están en la palabra y muchas veces no se le pone el enfoque que debe ser. También hay otro conflicto muy común y surge a veces por deseos egoístas, a veces por nuestros propios deseos y nuestros sentimientos están relacionados a algo que nos gusta o algo que queremos, y no es que sea malo. No es bueno desear algo, por ejemplo, desear metas, desear tener un mejor trabajo, una mejor casa o desear tal vez no algo material, sino algo que nos dé satisfacción, como, no sé, sacar un curso por satisfacción o un hobby o una carrera, o por qué no decir la carrera, la 10K, sin poner promoción, ¿verdad? Las carreras que hacen aquí. Hay gente que le dé importancia a ciertas cosas, pero eso puede ser causa de conflicto. Y vamos a ver otro caso, un ejemplo de estos. Javier, mi amor, yo no quiero que aceptes ese trabajo en donde vas a tener que viajar mucho a los departamentos. Porque cuando estés de viaje, ¿quién me ayudará si necesito algo de los niños o si hay alguna emergencia? ¿Qué voy a hacer? Acabamos de trasladarnos a vivir a la ciudad capital y no conozco a nadie. Tú siempre tan negativa. Todo lo miras mal. Estás tratando de impedir mis esfuerzos de superarme. En ese trabajo puedo ganar mucho más dinero. Bueno, como podemos ver aquí, vemos un problema, ¿verdad? Y es que el varón quiere ver su interés, ¿verdad? Lo que quiere es ganar más dinero. Pero, ¿qué es importante? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Sí, que incluso, bueno, pues dice uno, el varón quiere ganar más dinero porque a la larga pues es beneficio para toda la familia, ¿verdad? Pero también tiene que considerar el esposo, por ejemplo, este es un caso, ¿verdad? Como dice mi esposo, pueden haber muchos más ejemplos, ¿verdad? Pero en este caso, considerar también lo que piensa la esposa, ¿verdad? Porque sí puede ser que haya un beneficio económico para todos, pero que esto también cause inseguridad a la esposa sabiendo de que, por ejemplo, se va a quedar sola. Entonces, en este caso, ¿verdad? Lo importante es considerar, ¿verdad? Que no solo buscar nuestro propio beneficio, ¿verdad? Sino que sea un beneficio para la pareja, para la familia, ¿verdad? Y yo considero que, pues en este caso, el esposo tiene que considerar si la esposa se siente insegura, pues ver, por ejemplo, a alguien que en algún caso le pueda apoyar o ayudar, como en este caso que la esposa estaba diciéndole al esposo de que qué podía hacer ella, por ejemplo, en caso de que se presente una emergencia. Entonces, también considerar, ¿verdad? Si hay alguien que la pueda apoyar, si en tal caso sucede algo, pero eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero a lo que nosotros queremos llegar con esto es de que cuando se presenta algo así, tiene que ser una decisión tomada en conjunto y que traiga seguridad y beneficio y paz para la pareja y para, pues, los integrantes de la familia, en este caso también los hijos. Sí, no quiere decir que trabajar yendo a los departamentos aquí en Guatemala sea malo. Porque yo sé que a veces conseguir trabajo es difícil para alguien que está desempleado. Y el primer trabajo que tome, pues dice, voy a tomarlo porque no he conseguido. Quizás haya pasado algún tiempo y alguna persona no consiga y le dice a su esposa, mira, voy a tomar porque ya necesitamos. Y pueden consensuar, pero como dice mi esposa, debemos
de identificar cuál es la causa del conflicto. La causa del conflicto no es que el esposo esté ausente, sino es el factor monetario, en este caso, que hay que suplir en el hogar. Entonces, pero si bien sabemos, a veces la ausencia del esposo puede afectar a la familia. La figura del padre en el hogar es muy importante y marca un rol importante en la vida de los hijos, de las hijas y los hijos. Entonces, creo que ahí es donde también viene la sabiduría de Dios y preguntarle al Señor, Señor, ¿será que es lo que tú quieres? O consensar con la pareja y decirle, mira, fíjate que ahorita sí tenemos que tomar ese trabajo, ahorremos un poco. Y empiezo a buscar trabajo en otro lado, más cerca, en beneficio de todos. Ese es el punto que queremos enfatizar, que a veces los deseos son egoístas. A veces el esposo dice, mira, va a ganar más y yo quiero más dinero, porque quiero tal cosa. Digamos, eso es lo que él quiere, pero ¿qué es lo más importante? Y, dicho esto, queremos leerles que dice Santiago 4 del 1 al 4. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Entonces, aquí empieza el apóstol Pablo con una pregunta. ¿De dónde vienen los pleitos? Es interesante, porque está indagando y preguntando que de dónde vienen esos pleitos. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, dice. La codicia, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Voy a hacer pausa aquí. Esto es algo muy claro que está en la palabra, porque dice que codiciamos, tenemos envidia por no poder alcanzar ciertas cosas. Esto da a entender satisfacción, falta de satisfacción. Queremos satisfacer una necesidad que tenemos internamente. Y muchas veces, la economía en el hogar no está tan bien y a veces no alcanzan las cosas, hay deuda, no se pueden comprar ciertas cosas básicas. Viene a veces que se enferma alguien, hay que gastar con el médico, se desajustan las cuentas, ahora no podemos comprar cierta comida, hay que pagar los estudios, transporte, gasolina y un montón de gastos. Y entonces el alma se empieza a afligir. ¿Y qué viene después? Que si no hay suficiente dinero, el alma se siente insatisfecha. Entonces, después dice la palabra en el verso 3, Santiago, estamos leyendo Santiago 4, el verso 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Muchas veces se nos olvida que lo más importante es Cristo en nuestra vida y que el Señor dijo que Él tendrá cuidado de nosotros y Él sabe de qué tenemos necesidad. También la palabra nos dice que cada día trae su afán. Y muchas veces nosotros pensamos en el afán del porvenir o el siguiente día. Creo que el Señor lo que nos está diciendo es que tengamos paz en nuestro corazón, que Él puede llenar nuestro corazón y suplir nuestra necesidad. Y a veces enfocamos todo en la parte material y nos olvidamos de la parte espiritual. También Jesús dijo que era importante también el pan celestial, o refiriéndose él a la palabra de Dios. Cuando dijo, no solo de pan vivirá el hombre, se refería al pan comestible, al pan que se come, sino, decía, de toda palabra, sino de su palabra. Entonces, a veces, ¿no será que cuando nosotros tenemos el afán, pero es un afán que desliga o que quita las prioridades en el hogar, ese afán puede ser algo como lo que decía Pablo aquí, porque decía que codiciáis y no tenéis, decía. Pedís y no recibís nada porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. A veces no sé si en algún caso pasa que alguien diga, Señor, dame un mejor trabajo para poder comprar un mejor carro, una mejor casa. Pero no es así, el concepto de Dios no es ese. El concepto de Dios no es que nos enriquezcamos en la tierra, sino que ¿qué dijo el Señor?
busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas les serán añadidas. No dijo qué cosas, no dijo que eran cosas de acá. Y también dijo, donde está tu tesoro, estará tu corazón. Como quien dice, de acuerdo a lo que piensas en lo más profundo de tu corazón, ahí está tu corazón. ¿Qué piensa nuestro corazón? ¿Será que piensa en buscar al Señor, en servirle? Y el ejemplo que dábamos aquí, sé que a veces, como decíamos al inicio, hay necesidades y muchas veces se toma un trabajo y a veces el hombre tiene que viajar, o a veces la mujer le ha tocado también, jornadas largas de trabajo, por la necesidad del hogar, a veces la pareja trabaja y eso es comprensible. Pero también no nos olvidemos que el Señor también quiere que le busquemos, que no nos olvidemos de Él. Y muchas veces trabajos así lo alejan a uno del Señor, porque cuando busca al Señor, la persona que se va a trabajar lejos. Entonces creo que el Señor puede obrar. Y si alguien tiene un trabajo así y anhela estar buscando el rostro del Señor, yo creo que el Señor puede hacer un milagro y puede ubicarlo y compensar ese problema. Pero ahí es donde creo que la persona debe pedirle al Señor que le provea un trabajo adecuado, donde Él pueda suplir sus necesidades y también puedan buscar al Señor juntos, y que no sea solo por el factor dinero, porque voy a ganar más, ¿verdad? Porque tal vez tiene un trabajo ganando menos, pero está feliz con su familia. Pero si gana más, va a estar ausente. Ese es el punto, que a veces se nos olvida y nos desenfocamos. Y alguien dirá, hermano, pero miren cómo está la economía, si ya no alcanza para nada. Pero hay que sopesar si somos felices con lo poco que tenemos, pero buscando al Señor. Y tenemos una vida equilibrada, ¿por qué vamos a venir a trastornar eso? Y vamos a perder la comunión con el Señor. Ese es el punto, ¿verdad? Santiago 4:1-3 contesta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Eso viene porque la gente, no digo la gente, sino porque a veces el pensamiento humano es egoísta con lo que quiere conseguir o lo que desea. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos impulsa a querer algo? Si ese algo es para bendición, entonces puede que sea de Dios, pero si es algo para satisfacernos a nosotros mismos, entonces tenemos que pensar si en realidad la decisión que estamos tomando es egoísta solo para nosotros, para satisfacer nuestro deseo, o en beneficio común. Así es, en nuestra familia. Hay otro conflicto que se marca mucho en los hogares, y es el tema de los valores diferentes que se tienen. Si bien sabemos, cada persona es un mundo y cada persona fue creada de diferente manera. Nunca vamos a encontrar dos personas iguales, tal vez con algunas similitudes, pero siempre va a haber algo diferente en cada una, porque cada uno creció en una familia diferente, en mundos diferentes. Entonces no podemos esperar que la persona piense como nosotros. Entonces eso se va marcando conforme a la vida de cada quien y a las experiencias de vida que ha tenido cada uno. Y a veces eso choca en el matrimonio. Muchas veces hay algunas diferencias humanas que no son ni correctas ni incorrectas, sino que son diferentes. Pero la persona que creció de alguna manera puede pensar de que eso es lo correcto porque así le enseñaron, y la otra persona puede pensar que es incorrecto porque así le enseñaron. Y vamos a ver un ejemplo también de esto. Pongan atención. Voy a mandar a nuestro hijo Carlitos a la tienda para que aprenda a ir solito. Mejor que no vaya, es peligroso. ¡Gol! Es tan pequeño. Amor, ponme atención. Entonces, aquí en este ejemplo miramos un detalle y podemos escarbarlo, pero vamos a comentar sobre esto. A veces hay algunas personas que son muy cautelosas y hay otras personas que son muy confiadas o
seguras de sí misma, de acuerdo a su punto de pensar. Ninguno de los dos puntos es correcto o incorrecto. Y alguien dirá, no, es que miren cómo está el tiempo, hay que desconfiar de todo el mundo. Pero hay alguien que pueda decir, no, si Dios dijo que nos cuida. Si Dios dijo que confiemos en Él, y yo confío en que el Señor siempre nos guarda. Los dos puntos o los dos pensamientos pueden ser correctos. Pero aquí es donde a veces empiezan los problemas. ¿Qué pasa si supongamos que yo envío a mi hijo de 5 años a la tienda y la tienda queda a 2 cuadras y es una colonia abierta? Sin mencionar o sin desprestigiar una zona horaria, una zona geográfica de la ciudad capital. Y lo envío a las 10 de la noche. Entonces puede que alguien diga, no, mira, es hombre y él tiene que aprender a ser independiente. Pero la mamá o el papá o el otro cónyuge puede decir, ay no, pero mira, hasta apenas tiene 5 años y mira cómo está el tiempo. Entonces, hay razón en los dos conceptos. Pero ¿qué hace una pareja en ese conflicto? Y ahí empieza el conflicto. Es que siempre como los proteges, que mira, que por eso van a crecer mimados. Y el otro cónyuge puede decir, uno protegiéndolo y el otro puede decirle, no, lo que pasa es que mira, lo estás exponiendo, si le pasa algo va a ser tu pobre. Ya empiezan los líos y las alegaderas y al final no se llega a nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Todo tiene que ir de acorde a la lógica del ser humano. Las dos teorías, no teorías, sino los dos conceptos no son erróneos. Pero, ¿qué sería lo correcto? Si a ustedes como padres de familia les pasara eso, ¿qué sería lo correcto? ¿Dejan ir a su hijo pequeño a las 10 de la noche a 2 cuadras a la tienda? Y en un lugar donde, digamos, es público, pasan carros, pasan camiones, hay, no sé qué sé yo, hay de todo, ¿verdad? ¿O no lo dejan? ¿Será que lo dañan si lo dejan? ¿O será que no lo dañan si lo dejan ir? ¿O lo dañan si lo dejan ir? Entonces yo creo que todo va de acuerdo a la etapa, al lugar, a las circunstancias. Y volvemos a la misma pregunta. ¿Cuál es la causa del conflicto? La causa del conflicto no es dejar ir al niño de 5 años a la tienda. Ni tampoco es que no vaya. La causa es que depende de la hora, depende del lugar y también depende de qué querramos nosotros para nuestros hijos. No, y otra cosa, ¿verdad? Que cuando pues no se está de acuerdo y empieza el conflicto, pues lo importante pienso yo que es escuchar, ¿verdad? Porque en este caso la esposa está exponiendo que mejor no porque es muy pequeño y el esposo, en lugar de ponerle atención, estaba viendo su partido, poniéndole más atención al partido. Entonces ahí es donde nosotros como pareja tenemos que aprender a tener una buena comunicación y a dialogar, ¿verdad? Porque lo importante es aquí llegar a un acuerdo que sea de beneficio, ¿verdad? Para todos y que no exista algún peligro o poner en riesgo, ¿verdad? En este caso a nuestros hijos. Hay padres de familia muy aprensivos y hay padres de familia muy confiados. Uh-huh. Nosotros lo hemos pasado y también hemos visto circunstancias en las cuales los padres sobreprotegen mucho a los hijos y otros los dejan con toda la libertad. Yo he visto niños a veces en la calle de 5 o 7 años ahí caminando y los papás no se preocupan. Y he visto a otros que ni siquiera les pegue el sol porque Dios guarde si les pasa algo. Una vez vi a un niño que tenía unos 2 años y se cayó y los 2 papás se levantaron corriendo para levantarlo. Y he visto otros que andan llorando porque la mamá va ahí y el niño va atrás y no lo cargan para que aprenda a caminar. Entonces eso puede marcar la vida de los hijos desde temprana edad. Entonces yo les hablaba acerca de la circunstancia porque no es lo mismo enviar a un hijo de 5 años a la tienda donde pasan carros, donde él no distingue en el peligro y se puede pasar la calle sin ver, a enviar ya a un joven adolescente o
o adulto a la calle, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo, depende de la circunstancia, pero también tenemos que tener el sentido común. El ser humano tiene sentido común. Si vamos nosotros en la calle y hay una pasarela a menos de 50 metros, aquí en este país, ¿qué dice la ley? Si hay una pasarela a menos de 50 metros, pues no hay que pasar la pasarela. Lo que pasa es que uno se quiere ahorrar esa subida y bajada de gradas y uno atenta contra su vida. Pero ¿qué es el sentido común? El sentido común es que uno suba a la pasarela para llegar al otro lado de manera segura. Por eso ponen las pasarelas. Pero uno a veces no se deja llevar por el sentido común. Uno a veces quiere hacer lo que uno quiere. Entonces ese es el aspecto que hay que evaluar. Hay personas muy cautelosas y hay personas muy seguras de sí mismas. Pero se tiene que evaluar y detenerse en cada situación. ¿Será que conviene estas circunstancias? ¿Será que conviene que mi hijo vaya a la tienda? Y lo otro, lo que decía mi esposo, muy importante. A veces no se pone atención cuando uno de los dos cónyuges quiere arreglar un problema, el otro lo ignora. Y en este caso le cayó al esposo. Y los 3 ejemplos creo que le cayó al esposo. pero a veces son las esposas también. El esposo quiere hablar y la esposa no pone atención. Ay, padre, estoy viendo mi novela. O estoy viendo mi programa de salud. Estoy viendo mi programa de rejuvenecimiento. Todos esos programas que salen ahí. Ahora tanto programa que hay para ver de mujeres también. O de cocina, ¿verdad? Y no pone atención. O dice, ay, mira, solo voy a ir a hablar con mi vecina. Muchas cosas, o sea... Y a veces no se le pone la importancia de a los problemas. En el hogar hay que ponerle importancia a todo. Y a veces son tal vez conflictos o desacuerdos tan pequeños, pero que si no se atienden, esto puede llegar a algo más grande. A veces el esposo viene cansado y no quiere hablar, y la esposa lo que quiere, mira que te quiero contar este problema. Entonces mejor hay que saber cuándo, dónde y cómo. O viceversa. A veces la esposa estuvo con los hijos en la casa y que uno se portó mal, que otro rompió tal cosa, que el perro se orinó en la cama, qué sé yo, o el gato, no sé. Y entonces la esposa está irritada y el esposo llega y quiere atención. Y ella solo quiere quejarse. Entonces dice, es que no me escuchas, es que no comprendes que he estado todo el día aquí. Entonces hay que ser comprensivos, hay que bajarse un poco, hay que ver la otra parte. O como dice el dicho, hay que ponerse en los zapatos del otro, de la otra persona, para entender cuál es la causa del conflicto. Entonces, si el esposo tal vez viene cansado y no quiere escuchar problemas, le puede decir a la esposa, mira, será que lo hablamos más tardecito, solo voy a comer y voy a descansar un poco y platicarlo. Y de veras platicarlo, ¿verdad? Porque a veces solo se dice y no se hace. O la esposa, ¿verdad? Dice, mira, ahorita estoy cansada, mira, hablamos en un ratito. De veras, disculpa, pero estoy estresada y me duele la cabeza, voy a descansar y lo practicamos más tarde. Pero con modo para que la otra persona no se ofenda, porque a veces nosotros, los chapines, como bien nos dicen, tendemos a hacer sentidos. Nos hacen una mala cara y ya no queremos hablar y nos ofendemos. Nos sacaron la lengua y que no nos saquen la lengua porque ya no hablamos. No, debemos entender la contraparte y saber de que todos tenemos problemas y todos pudimos haber tenido un mal día en algún momento. Cuando digo mal día no me refiero a que el Señor no estuvo con nosotros, sino que un día cargado, lleno de estrés, tareas, tráfico, o tal vez en el trabajo pues, estuvo tenso, o quizás muchas exigencias en el trabajo, o en el negocio, los que tienen negocio, quizás no hubieron muchas ventas o las ventas que se esperaban. Y puede haber frustración, enojo, estrés, cansancio, desánimo. Muchas cosas pueden haber en el alma. Pero que no se nos olvide todo esto. Para ir cerrando, queremos compartir con ustedes esto. Y es que conflictos siempre va a tener el ser humano. Conflictos siempre van a haber, pero nunca nos olvidemos lo que dijo el Señor. El Señor Jesús dijo en su palabra: todos los que están cansados y cargados, venid a mí y yo os voy a hacer descansar. Eso fue lo que dijo el Señor.
Y muchas veces se nos olvida esa palabra. Y es lo último que hacemos. Sí, dice en Amós 3:3, dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar de acuerdo los dos, ¿verdad? Siempre tenemos que, y lo importante aquí es tener una buena comunicación, ¿verdad? Aun cuando se presenta el conflicto, para que podamos hacer lo que dice la palabra, ¿verdad? Tenemos que estar de acuerdo para andar juntos. Así es. Y tenemos que ir a la palabra, hermanos. Se pueden dar muchos consejos, se pueden dar ejemplos, se pueden dar tips o uno puede leer libros, manuales de cómo ser un buen esposo, esposa, cónyuge, padre de familia, madre, hijo. Tanta información que hay ahora. Pero a veces se nos olvida ir a la esencia que es Cristo. Tenemos que acercarnos a Él. Venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Jesús dijo también, yo soy el pan de vida. Y el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso fue lo que dijo Jesús. Él era el pan de vida. También dijo que Él era el agua de vida. Jesús dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. El agua natural que conocemos nosotros acá en la tierra. Pero el que beba del agua del Espíritu jamás tendrá sed. Entonces, en el Señor encontramos descanso. Y en cualquier conflicto creo que tenemos que acercarnos al Señor y decir, Señor, ¿cuál es la mejor decisión que hay que tomar? O le oramos al Señor y también podemos pedir consejo. Algún anciano de la iglesia, algún líder, algún grupo donde vayamos, al pastor de la iglesia donde nos congreguemos. Eso tenemos que hacer. Pedir ayuda. Yo recuerdo, bueno, nunca se me olvida un consejo que un ministro de la iglesia nos dio cuando estábamos recién casados y nos dijo, lo más importante es recordar que cede en una relación, en un conflicto, cede el que es más maduro. Y eso siempre se quedó grabado en mi corazón porque qué cierto es eso, ¿verdad? Porque muchas veces queremos tener nosotros la razón o salirnos con la nuestra, pero recordemos que no siempre vamos a tener la razón, ¿verdad? Tenemos que recordar eso siempre, ¿verdad? Y darle el lugar, el respeto y el amor también a nuestra pareja. Amén, hermanos. Pues este era el tema que queríamos compartir con ustedes. Hay mucho más de qué hablar. Hay otras causas de conflictos. El tiempo es muy corto, pero esperamos que el Señor los haya bendecido con estos consejos y con esta palabra del Señor. Que el Señor los siga bendiciendo, fortaleciendo y sigamos buscando juntos del Señor y gocémonos siempre en Él. Y aprovechemos en este tiempo de gracia que el Señor nos ha dado, en el cual pues podemos buscarle, alabarle, ir a la iglesia, congregarnos, discipularnos, leer su palabra y los animo a que sigamos adelante buscando al Señor. Que Dios les bendiga en este programa Familia de Pacto. Dios les bendiga, hermanos. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.